Hi, hello, formally, everybody. Formalmente, hello, people. How do you feel today? From now on, our class is Good going to be evening. Good recorded. evening, teacher. Hello, hello, good evening. Hello. Welcome Good to our evening, teacher. class. Bienvenido a Good nuestra evening, clase, teacher. chicos. Vamos a continuar con este curso de inglés intermedio, curso auspiciado por el infotep. Y hoy nos corresponde concluir de forma sincrónica lo que es el módulo número 2. Y daremos nuestra primera pincelada a lo que es el model number 3. So, but before starting, I would like to ask you, what do you remember about last class? ¿Qué recuerdan sobre la clase pasada? Perdón, teacher, yo le dije presente ahorita. Okay, yes. What do you remember about last class? I have here the study guide that we are going to finish this part. But I would like to know if you remember something about last class. I mean, about the class that we have in the platform, Infotep Virtual, and also what we did here in the online class or virtual class. What do you remember? ¿Qué usted recuerda de la clase anterior, clase pasada? ¿Qué nosotros trabajamos? ¿Qué hicimos? Nobody? Teacher, Yes. we talk about ways to invite someone formally and informally. Okay. Question, do you feel like, do you want? Okay, we talk about how to make English invitation. Okay, in a Yes, formal way and informal. For example, formal, we use would you like to? For example, would you like to? This is one of the parts that we have in this model. Or do you want to? Or do you feel like? Plus the verb in gerund. I also show you this web page that is daily dictation. O sea, le mostré también eso web page que ustedes lo tienen en ese material, que es un recurso muy bueno para ustedes practicar. And also we worked with the simple past of the verb. We review the simple past of the verb. So far in this model, we have worked with adjectives to describe trips, adjetivo para describir viajes. And also, look at here. Do you feel like going for a walk? This is a way to invite someone to go. Do you want to, or would you like to? Here a video about this topic. Adjective to describe vacation and how to decline or accept a help or an invitation. We also worked with the simple past of the verb, simple past irregular verbs, and irregular verbs. We're going to continue with this topic today. For example, my brother just went to Italy and France. He got on a plane at Toronto airport. Something like that. Here, we have, he stayed there for a walk, a couple of days. In negative, we saw that we use didn't, and after didn't, the verb should go in present. For example, my brother didn't go. It's not correct to say my brother didn't went, because if you have didn't, it's not necessary to put the verb in simple past, because with didn't, the sentences are understood that are in simple past. We saw that
last class. Also, we saw how to make question with D, and this the same as the negative. D is replace do and does in present. You know that in present we use do you work on Saturday, for example? This is in present, but if I want to ask you the same question, but in simple past, I have to say, did you work on Saturday? Did you? Did she? Did they? Did your father? So D is used with all subject and pronoun. What else with, okay, here, WH question, like, where did your brother go last vacation? Where did your brother go last vacation? He went to France and Italy. Where did you go this morning? The same, where plus D plus subject or pronoun plus verb in simple present. What else? We also see that video, and this is a reading that we have as a homework in our platform. I'm gonna review because most of you have done it. Muchos de ustedes lo han hecho, but we are missing some of you. Just in case, I'm gonna take like 5 minutes to tell you what we have to do here. What you have to do is to read this text about last summer, and then you have to take a screen capture about the resort and do the same, but with your own information. But in that occasion, I would like you to upload an audio. Yeah, more clear. O sea, vamos a leer este texto, eso es lo que estamos, una de las actividades que tenemos aquí, le vamos a dar un review ahora. Vamos a hacer el ejercicio, es una de las actividades que tenemos aquí. Tomaremos una captura de pantalla al resultado y la parte 2 de esta actividad consiste en usted hacer eso mismo que está ahí con su propia información y subir un audio diciendo, well, last vacation I went to the park, or I went to the beach with my family. We stayed there for 3 hours. There was me, my wife, and my 2 children. I ate some fish and I drank some juice there. We took public transportation to get there. Algo así, o sea, una experiencia de unas vacaciones que ustedes hayan hecho. Miren aquí que es lo que hace Helen. Y ustedes harían lo mismo, pero la parte de ustedes, atención aquí que todavía tengo participantes aquí que solamente hicieron la mitad de la tarea, por lo tanto fueron calificados por la mitad. ¿Cuál es la mitad? Hacer la comprensión lectora, que dice, and Helen, last summer holidays, I went with my family to Paris. You see. We went by car. There was me, my parents, my brother, Tom, and my little sister, Susan. We live in Bridgeton, and we are English. We saw, simple past here, we saw the most interesting places in Paris. We saw the most interesting places in Paris, as the Eiffel Tower, the Louvre Museum, and we made the city tour. We loved it. We loved it because Paris is a very beautiful city. On the 5th day, y ahí decir todo eso. No vamos a ampliar mucho más porque ya se lo hemos dicho 3 veces. Solamente por si acaso hay algún participante que esté confundido. Luego venimos aquí y hacemos la actividad. Aquí, recuerden, es posible que la actividad esté habilitada como
que usted la responda de forma corta y le dé malo si la responde de forma larga. Sin embargo, yo prefiero que usted la responda en forma larga. ¿Cómo sería en forma larga? Where did Helen go last summer? She went to Paris. Ella fue a París. She went to France, for example. How did she go there? She took or she drove. Así, de esa manera. Any question about this? ¿Alguna pregunta en relación a esa actividad? Que la tenemos en la plataforma todavía hasta unos días más. Teacher, ¿Mm? yo tengo una pregunta. ¿Mm? Lo que usted dijo acerca de hacer el video de las vacaciones es el que hay que poner en el módulo 2, ¿verdad? Que son dos. Ah, no, un audio, es un audio. Usted lo hizo, yo creo. Yo no lo he subido. Yo lo hice, pero no lo he subido, pero no lo hice exactamente así como usted está explicando ahora. No, no, es un audio mayormente. No es un video. Una nota de voz. Ajá. Vamos a revisar ahorita. O sea, porque Ok. lo que quiero, por ejemplo, si usted viene aquí, por ejemplo, y termina aquí, vamos a suponer, vamos a llenar algo para que ustedes vean qué es lo que sucede aquí. Paris, by car, vamos a ver si está, mire, está bien ahí. Voy a asumir que ya yo lo hice y voy a darle a finish. Me van a salir todas malas y voy aquí a comprobar mis respuestas. No aquí. Yo vengo aquí, que es lo que le estamos pidiendo. Yo no me hice ese ejemplo. Pero aquí, mire ahí, como yo no me hice una, entonces, a esto que está aquí, usted me le tira una captura de pantalla como evidencia de haber hecho la actividad. Una vez y lo pone junto con un audio, con algo parecido así como eso, pero con su propia información adaptado a su realidad, a lo que usted hizo. Usted puede tomar como referencia las vacaciones de quizás de Semana Santa y la tuvo, que son las más recientes, que uno tuvo 3 días, o una vacación que usted haya tomado un fin de semana. La idea es aquí, practice the simple past, practicar el pasado simple en esta actividad. Y eso no me lo van a subir como texto, no es necesario, sino como un audio. Vamos a practicar a ver qué han hecho algunos. Si alguien no ha entendido esa Yo parte. cometí un error ahí, teacher, porque ya yo hice este examen, pero yo le tomé el capture a las respuestas, no, y No se preocupe, no hay problema. Ok, Si usted lo tomó captura la respuesta, no se preocupe. Lo más ok. importante ahí, eso es una guía de lo que ustedes van a hacer. Ahí no hay problema con eso. Lo que no me puede dejar es de hacer el speaking, esa parte ahí. ¿Sí? Realmente para mí tiene más importancia lo que ustedes digan que eso que está ahí. Ok, seguimos aquí. Let's continue. Okay, guys, here for today, yeah. Here we have many material. Aquí tenemos mucho material, people. For example, this is the reading about simple past. We have it here. Un reading about simple past. Es el mismo que está aquí. Un listening que lo pueden practicar. And from now on, we have, for example, this is the class for today. Today is May 4th. And we have, for example, this story, The Beauty and the Beast. Have you ever heard about The Beauty and the Beast? ¿Alguna vez han escuchado la historia de la Bella y la Bestia? Yes, teacher. Ok. Le voy a mostrar aquí, no lo vamos a ver todo entero, sino que lo voy a mostrar para que ustedes vean la pronunciación que tienen y ustedes lo puedan practicar como un recurso que le dejo ahí. This is a British English. The pronunciation is... Chapter 1. Okay, look at here. Chapter 1, capítulo 1. Beauty's family. A rich man lives in a big city near the sea. He has got 3 daughters
and 3 sons. One daughter is called Beauty because she is very beautiful. The other 2 daughters are called Rosalind. Okay, can you hear? Daughters. Daughters. In American English, we say daughters, but in British, daughters. Cold. This is a story, una historia. And Hortensia. They are lazy and unfriendly. They like going out and having fun. They both want to find a rich husband. They do not like Beauty because she is beautiful. This is what we have. Now, the simple past, you can study that part. You know, we have this in the platform. I don't remember if I sent to you through WhatsApp. Anyway, you have in the platform, this material is for you. Now, let's review the past of the verb to be. The past of the verb to be, here, we have it here. What is the past simple of be? In English, we can say the past simple or simple past. Both are correct. We can say, he is tall about the present. What can we say about his past? He was short. This is called the past simple tense. We use the past simple to talk about the past. He was short is the positive. What is the negative? The negative is he wasn't short. Wasn't is the contraction of was not. Here are some more examples. I was a police officer. I wasn't a police officer. She was beautiful. She wasn't beautiful. It was expensive. It wasn't expensive. We were at home. We weren't at school. They were in Russia. They weren't in Thailand. So the past simple of be has 2 forms, was and were. Which one is singular and which one is plural? Okay, here we have the simple past. For singular, we use was in affirmative or wasn't. For plural, we use were or weren't. This is the simple past of the verb to be. And with the verb to be, we don't need a helping verb to make a question. So we don't use the. Y no usamos the para hacer una pregunta. Was your father at home? O sea, no debo decir, the was your father. No utilizamos the. This is the verb to be. And here you have other material about be that you can see it here. Alexa, ayúdame. For example, yes, okay, you have this material. This is the same. Okay, this is the same material that we have. I was at home, and this is
how to form the past tense of the English verb to be. This is the way we have. Okay. So let's go back. Yes, a microphone. We have. Okay, so here, if you want to practice with it, we have a son. With a son, I was here about the Jans. Then click it and you can have it. Listening about vacation that you can practice. ¿Dónde fue que aprendieron eso? Okay, sorry. Let me. Okay, here we have a listening about vacation that you can practice like this. Remember that the idea is that you should take 40 or 45 minutes every day in order to practice with this material, with the resources, con estos recursos. Esa es la idea. Here we have it. Travel. Disculpe, Yes. la pantalla no se ve muy bien, se ve borrosa. ¿Todos perciben lo mismo? Yes. Sí. Ok. Bueno, a veces no sé por qué pasa eso, si es que tengo varias. Déjame volver a compartir ahora de nuevo. A veces se frisa un poco. Me avisa. Ahí se ve bien. Ok, sí. Cuando abro mucha se frisa. Ok, entonces. Ahí se ve mal de nuevo. Ok, bueno, esto es un listening, vamos a mostrarle aquí nomás para... Entonces aquí tenemos el travel, entonces aquí usted viene aquí, como dice, el listening. It is fun to take a trip to a faraway place. My brother just went to Italy and France. He got on a plane at Toronto Airport. Okay, this is for practicing the simple past. If you want to download the audio, you click it here. And if you want to reduce the speed, si queremos reducir la velocidad, también la hacemos. Eso ya le he mostrado eso. Y ustedes lo tienen ahí. No sé por qué se visualiza mal, porque supongo que el internet no está malo, pero bien. Okay. Here, for today, we have another way to express simple past. Used to. Used to. I don't know if you can see it. No sé si pueden verlo ahí. Used to. The simple past in English. This is English page. Used to. Do you know what is used to? ¿Saben lo que significa used to? Used to. This phrase. Anybody? ¿Alguien? Sería como suelo hacer o suelo. Okay, exactly. Solía. Solía o acostumbraba. We use this to talk about simple past, things that we usually did in the past, but not anymore. I'm gonna give you yeah, let me wait for this people. For example, look at here. I hope you can see it better. Espero que puedan verlo mejor. Si no, entonces le dejo el recurso ahí para que lo estudien. Y miren aquí que esto es una página que tiene verb, tense, intro, types of verb, tipo de verbo, active and passive. Esta es una página que tiene, ese es el menú. Ustedes pueden practicarla, la dejo ahí mismo. Present continuous, simple present, past perfect, tiempos gramaticales. But here we have used to. Can you see it? ¿Se puede ver? Yes. Okay. Sí, Okay. lo puedo ver. Okay. Here we have example. Used to plus verb. I used to go to the beach every day. That means solía o acostumbraba a ir a la playa. Eso es algo que sucedía en el pasado como una rutina, para la rutina que nosotros hacíamos.
It is better not to use used to in question or negative form. However, this is sometimes done in informal spoken English. It is better to ask question and create negative sentences in simple past. For example, used to, here, used to expresses the idea that something was an old habit that stopped in the past, right? It indicates that something was often repeated in the past, but is not usually done now. O sea, una rutina que nosotros solíamos hacer. Por ejemplo, ¿qué hacíamos nosotros? Well, you can say, when I was 10 years old, I used to get up early and go to school with some friends. I also used to do my homework at the library, for example. I used to do my homework. So when you use used to, you're talking in simple past, pero hablando de rutina, cosa que solíamos hacer. Jerry used to study English. Sam and Mary used to go to Mexico in the summer. I used to start work at 9 o'clock. Christine used to eat meat, but now she is a vegetarian. Miren aquí que la frase cambia el contexto. O sea, Christine solía o acostumbraba a comer carne, pero ahora es vegetariana. O sea, que no, que la rutina de comer carne stopped. This is used to. I used to live in Paris. Sarah used to be fat, but now she's thin. George used to be the best student in class, but now Lena is the best. Ahora la mejor. So, oranges used to cost every little in Florida, but now they are quite expensive, quite expensive. Used to versus simple past. You know, algo que le explica el used to. El simple past lo usamos para cosas que sucedieron, se quedaron en el pasado, porque no se era repetido. Sample. Did you play the piano when you were young? This is used to. Is that clear? We have more example here. I have a video. I have a video here that I'm going to present to you. Look at here. goenglish.tv. Un momento. Used to. When do we use used to? To describe something we did in the past, but don't do now. Sorry.
How do we structure used to in an affirmative sentence? Subject plus used to plus verb. I used to play tennis. How do we structure used to in a negative sentence? Subject plus didn't plus used to. In negative sentences, we say used to and not used to. Plus verb. They didn't used to study. How do we structure used to in an interrogative sentence? Did plus subject plus used to. In interrogative sentences, like in negative sentences, we say used to and not used to. Plus verb. Did she used to be vegan? Okay, so here I left you Unit 1 Blue Book Interchange first edition. If you want to study this part, you click it here. Pueden hacer clic aquí y lo van a ver. Lo vamos a, ok, por asunto de tiempo no lo practicaremos aparte. Okay, people, so this question. Interchange, 5th edition, by Jack C. Richards, with Jonathan Hull and Sorry, people, en un momento me está frizando. Ok, volvemos la guía. Okay, guys. Entonces, we have here a topic that I'm going to introduce you. We have the next week for this topic, but I wanted to introduce it today in order to take advantage of the time, para tomar ventaja del tiempo. Lo vamos a introducir en el día de hoy. Y se trata nada más y nada menos que del el final project que nosotros debemos ir trabajando. For the next class, le vamos a seguir trabajando aquí con el comparative adjective que pueden irlo trabajando. Adjetivos comparativos están en el material. Y esas preguntas que están ahí. What did you used to do when you were 16 years old? ¿Qué tú solías hacer? What do you used to do on vacation when you were younger? Esas preguntas aquí, practicarlas para uno ir tomando un poquito de conciencia de lo que es el used to. En ese contexto decimos, when I was 16 years old, I used to have a lot of friends and I used to go to the river with them. I also used to get up early because I used to go to school in the morning, but I didn't used to worry about money because my father used to give me everything, for example, something like that.
When I was, esa es la idea, que combinamos los dos tiempos gramaticales. Practicar esa pregunta, usted la practica y la debatimos. For the next class, we have the comparative, tendremos los comparative in superlative, que nos puede servir para el proyecto final, que ahora nosotros vamos a dar una pequeña vista panorámica de esto y lo vamos a habilitar para que ya ustedes vayan trabajando con eso. All right, any question about this? Una pregunta, lo que hemos hecho hasta ahora, para que pasemos a al trabajo final, para que vayan avanzando, porque el curso culmina, como le dije, el 21 y debemos ir, porque esto le puede tomar a ustedes un buen tiempo el hacerlo. No es que una cosa, pero si queremos hacer un trabajo con calidad, debemos ir iniciando con el tiempo adecuado. Además, el final project, eso se llama proyecto ABP, participativo, aprendizaje basado en proyectos. Nosotros debemos irle dando pincelada antes de llegar al módulo. Se presenta en el módulo número 3, porque de eso que trata, pero se debe ir, dando un... Hay gente como que están saliendo, entrando, no sé. Okay. Entonces, aquí, ¿qué nosotros vamos a hacer aquí? Miren aquí lo que tenemos. El Final Project, ¿de qué trata el Final Project? Aquí, en esta parte que yo le envié eso, vamos a hablar ahora un español bien claro y preciso para que todo el mundo pueda entender, porque a veces ese es el idioma que más entendemos y quiero que ustedes todos me comprendan bien. Ok, aquí esto dice conformación de los grupos, de los equipos de trabajo. Ustedes están conscientes, recuerdan que le dije de eso, de que íbamos a conformar los equipos de trabajo y que nosotros íbamos a tener un trabajo colaborativo que ya está bien avanzado. Yo le trabajé un poco. Le vamos a decir de qué trata. ¿Pueden ver lo que tienen ahí? Lo que yo les estoy mostrando. ¿Se ve? Yes. Ok. Miren qué vamos a hacer aquí. Esto que está aquí, yo se lo envié por WhatsApp y también está en la plataforma. Aquí vamos a escribir en esta ficha, cada uno de ustedes va a poner el nombre. Lo primero es que aquí me gustaría yo sé que ustedes son de Santo Domingo, pero me gustaría ver de qué parte son, porque lo que van a hacer aquí es un trabajo final, que si usted va a hablar, por ejemplo, del Distrito Nacional, me gustaría saber quiénes son del Distrito Nacional en sí, quiénes son de Santo Domingo Este, quiénes son de otra, si son de otra provincia, y cogen un trabajo en común porque va a consistir en describir su pueblo, your hometown. De eso trata el trabajo final. O sea, si por ejemplo Juan, María y José son de Santo Domingo Este, o son de La Vega, pues entonces aquí el tema, 3 personas que sean de La Vega, escriben aquí los nombres y ellos serían el team number one. El número no es para ponerle un nombre. Se pueden cambiar, eso es simbólico. Y los que sean de un lugar que en común, pues lo hacen. Si no coinciden ahí, pues toman algo en común para que no sea, toman lo genérico. Vamos a ver, de los que están aquí en esta clase hoy en día, que son con la gente que estamos contando, ¿quiénes son de provincia? O sea, que viven actualmente en provincia. En provincia es decir, que somos como yo, que soy de María Sánchez, o todos están en Santo Domingo residiendo ahora mismo. Sí, profesor, Distrito Nacional. Ok, Distrito Nacional. Dígame alguien. Todo, fija ahí. Bávaro. Yo soy de Bávaro, yo vivo en Bávaro. Ok, va. Rita. Sí, Rita. ¿Alguien más vive por ahí cerca? Y mira que ese es un buen lugar para describir.
y muchos recursos que hay. Entonces, la idea de esto es, mire, aquí yo he conformado unos equipos de trabajo. Se recuerden que si todos son de una misma provincia, pueden utilizar lo más local, es decir, el municipio. Y si se quiere, porque usted sabe que las divisiones están provincia, municipio y distrito municipal. Eso es lo que se aplica. Por ejemplo, un ejemplo común, yo aquí vivo mi provincia es María Trinidad Sánchez. La capital, o sea, la común cabecera es Nagua, que la gente conoce así. Pero yo resido en un municipio que se llama Cabrera. Dentro de Cabrera está lo que son los distritos municipales, que no se llama La Entrada, que hay una playa, no sé si alguno de ustedes ha venido aquí, pero es muy conocida. Y también está Arroyo Salado, Payita, o sea, hay dos distritos. Si alguien, si permean que son de una misma provincia, pues pueden hablar de esa provincia. Si están en común, pues agarran todo. ¿Cuántas personas queremos aquí? Un máximo de 4 personas y un mínimo de 2. Y en caso que no se pueda, pues lo harían individual, pero siempre apelamos al trabajo colaborativo. Are you with me? ¿Me están entendiendo qué es lo cuál es la idea de esto? Yes. Yes, teacher. Ok. Entonces, pero eso ya debieron tenérmelo, lo tienen que para yo irlo. Entonces, los que son de Santo Domingo, una persona, un voluntario, escribe aquí el top, un tema, y Santo Domingo tal, lo pone aquí. Después ahí ustedes se dividen qué es lo que van a hacer. Y aquí ponen los nombres, cada uno puede escribir. Si usted escribió aquí, recuerde que esto es editable, no escriba aquí para que no lo descuadre el documento. Esto es una herramienta colaborativa. Entonces, una vez hecho esto, no importa que vivan pueden vivir uno en Nueva York y otro aquí en Cabrera. Esto es virtual. ¿Dónde van a trabajar los participantes del Team Number One? Aquí, en esto que está aquí. Esto azul es un enlace que lo lleva aquí a Google Presentation. Lo lleva a Google Presentation y usted le puede ir desarrollando aquí. Ahí está la parte de Google Presentation. Lo lleva allá, por ejemplo. Ahí. Usted le hace clic ahí. Lo del 2, aquí también. Y van a trabajar. Y ustedes lo comparten por ahí. ¿Qué es lo que van a trabajar? Que quizás ustedes estaban preguntando, sí, pero ¿qué es lo que ya tienen una idea genérica? Tengo el team number 5, que en caso que quiera alguien, lo agrega ahí y me dice el tema que va a trabajar. Tema aquí, nombre aquí, en caso que aplique. ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar? Mire dónde está la guía aquí. Y lo hago así por no hacerlo en PowerPoint, porque mientras ustedes vayan trabajando, yo voy a ir corrigiendo algunas de las cosas que ustedes vayan haciendo. O sea, ya desde ya, ustedes pueden ir trabajando en ese documento. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ya creo que les mostramos algo. Aquí, mira, aquí donde dice coloque su trabajo final. Entonces usted viene aquí y aquí usted va a encontrar la guía del trabajo final, lo que se le pide. Vamos a ver lo que se le pide aquí. Son prácticamente 4 cosas. Dice topic, hometown, teamwork, English skills, la competencia que se desarrollarán aquí, writing, speaking, and reading. Goal, manage simple facts related to your hometown in written and other ways in order to interact with others in different contexts of life. O sea, manejar datos simple sobre su pueblo natal, de forma oral y escrita, que le permitan a ustedes, si tienen que estar hablando de su pueblo, en contextos formales e informales. Y una descripción
le ponemos una descripción aquí de la problemática, porque esto hay que generar como la problemática para ver que le diga, le despierte el interés de indagar sobre eso. Description of the problem. Nowadays, one of the most common topics that an English speaker has to talk to a native English speakers is about tourism and the hometown, sobre turismo y el hometown. But do the student handles the important facts about their hometown or their activity during the year? O sea, pero manejan los estudiantes, manejan ustedes. O sea, ¿podrían ustedes hablar de su pueblo natal? Decir, for example, Cabrera is a town located in Maria Trinidad Sanchez province. It is a touristic town. During the year, we celebrate many activities such as Cabrereño Ausente, Cabrera en Primavera. We also have Las Patronales La Merced. This is a town that we have many beaches and lakes. People like to visit this town because it's very quiet and the prices are reasonable. Algo que ustedes digan. If you haven't visited this town, I suggest you to take a time for your next vacation and come here, and we're sure you're going to have one of the best moments in your life. ¿Qué es lo que estamos pidiendo aquí? Miren, aquí vienen las preguntas, eso ustedes lo tienen aquí. ¿Qué va a decir? Usted debe decir dónde usted nació, porque vamos a decir que fue ahí que nació, o que vive. Si no nació en el mismo lugar y está viviendo, va a decir que vive. Entonces, ¿qué va a decir aquí? Esa número 1, esas preguntas son para un participante, porque cada uno va a tomar su parte. Si son 4 personas, el primero dice, hello, my name is, for example, hello, my name is Alfredo Diaz. I was born in Cabrera, Dominican Republic. I was born in Cabrera, Maria Trinidad Sanchez province. It is located in the northeast of the country. Y ahí decir los límites, que eso ustedes lo van a indagar en cuándo fue fundado, todo eso ustedes lo indagan en distintos fuentes creíbles. What is its total area, la cantidad de kilómetros que tiene el pueblo o el municipio o la provincia. How many people does it have according to the last survey? ¿Cuántas personas, cuántos habitantes tienen según el último censo? What does it have? ¿Qué tiene? O sea, what do its people do for a living? ¿A qué se dedican las personas? Are there many companies? Hay muchas empresas allá, compañías. What are the most important tourist attractions? ¿Cuáles son los atractivos turísticos más importantes? Y no sé si ustedes dominan el término de atractivo turístico. ¿Lo dominan? ¿Saben lo que es un atractivo turístico? Todos los pueblos tienen atractivo turístico. ¿Saben esa parte? Que a veces creemos turístico, que playa, río, no. Si hacen, por ejemplo, una patronal que dure una semana, eso es un atractivo turístico. Todo lo que atrae al visitante es atractivo turístico. No necesariamente. Si hay una iglesia que cada cierto tiempo, por ejemplo, aquí hay una parte que le llaman la Virgen de la Piedra, eso es un atractivo turístico religioso. Si hay una iglesia, un monumento, también es un atractivo turístico. O sea, las actividades y los lagos, los ríos, todo eso son considerados atractivos turísticos. Y una cosa también es lo que son polo turístico, que es muy distinto. Por ejemplo, dentro de un lugar, una zona turística, hay varios atractivos turísticos. Por ejemplo, aquí en Cabrera, una zona turística, un atractivo turístico, por ejemplo, el malecón, el saltadero.
en una playa. La playa es el atractivo turístico, pero también dentro de esa misma playa, si hay una isla allá, o una mata de coco que todo el mundo va por cualquier cosa, eso es un atractivo turístico. Entonces, algo así uno dice, más o menos menciona de forma genérica. Luego sigue aquí, what are the, esa parte lo digo. Además, what visitor can do there, ¿qué los visitantes pueden hacer allá? O sea, ¿qué se puede hacer en esos atractivos turísticos? Se pueden bañar, se pueden tomar fotos, ¿qué es permitido? Are there any other activity would you like to tell us about it? If yes, which one? When do you celebrate them? What do people do in those activities? ¿Hay alguna actividad durante el año que se celebre allá? ¿Cuáles son? Si hay. Finally, la parte 3, aquí eso es para una persona. Esta parte 3 usted va a hacer a lo siguiente. Aquí va a hacer una pequeña, como una invitación, invitando a esa persona a visitar su pueblo. Finally, say what we're going to do there. It's a finally invite us to go there as a visitor. Invítanos a ir allá como visitantes. Say what we're going to do there. ¿Y qué vamos a hacer allá? Why we should not miss go there. ¿Por qué no debemos ir allá? O sea, ¿por qué no debemos perder la oportunidad de estar allá? Include some advice to keep in mind once we are in your town. O sea, incluye algunos consejos. When you're here, I suggest you to drive with your seat belt, because there are many police officers that sometimes ask you for this. Algunos consejos. If you're going to rent a motorcycle, don't forget to use your helmet, for example. Oh, if you're going to the beach, don't forget to use your sunscreen, because the sun is very hot in this area. O sea, algún consejo que usted quiera dar sobre eso. ¿Qué más tenemos aquí? Dice, this final job has to be done using a tool for making a presentation, PowerPoint, Google presentation, Canva, or all other you know. O sea, deben usar alguna herramienta que se utilizan para hacer una presentación, que aquí hay algunas que yo presento, PowerPoint, Google Presentation, Canva o cualquier otra que usted lo haga. Los equipos, 2 or 4 people, 2 personas, 4 participantes. ¿Qué deben tener? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer 2 cosas, le estoy permitiendo en este caso. O hacer el producto, la presentación, con lo que vayan a decir, con imágenes alusivos a eso y algo de letra, y presentarlo en este tipo de clase así, como una presentation, como una exposición, o hacer un video donde yo vea el producto final y ustedes me lo muestren, lo pongan a la plataforma y calificar. Ahí les dejo opción de ustedes. Vamos a ver. Preguntas sobre esto. Que sé que van a surgir muchas, pero por ahora, ¿cuáles preguntas surgen? ¿Me escuchan? Teacher, yo veo que hay muchos puntos que tratan de towns, o sea, de pueblos. Y en el caso de los que son de la capital. Asumimos eso como hometown, pueblo natal. No importa, ahí el término es lo de menos. Si son de la capital, pues escriben el Santo Domingo. Y buscando, recuerden que la idea de esto es lo último, una publicidad, resaltando lo positivo.
Sabemos que en toda parte hay cosas negativas, pero lo negativo vamos a dejarlo que lo diga otro. Ya, claro, cuando yo voy aquí, por ejemplo, si usted viene para Cabrera, que yo vivo aquí en Cabrera, que aprovecho el que quiera visitar este pueblo, que está conociendo muchas personas, usted viene aquí, me puede preguntar, yo lo voy a decir. Si hay algo que usted tiene que tomar en cuenta, yo le diría, mira, ten cuidado por tal lugar, que tal lugar no es bueno, aquí venden caro, aquello, tal restaurante, la comida no es muy buena, y son cositas así que uno tiene que tomar. Pero el término town, es city, lo pueden asumir como city, porque el término pueblo genérico. Pueblo, lo que dicen los políticos, pueblo dominicano. Y es un país, o sea, que muy abarcador ahí. Es el término, no, lo de menos. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, de esto, es para que ustedes vayan trabajando realmente para la próxima semana que se ponen, para que se va a empezar eso. Pero deben irlo trabajando en el documento y yo irlo revisando. En el documento cuando se conforme, ustedes hacen pueden hacer su equipo de trabajo, reunirse. ¿Quién quiere trabajar conmigo? El caso. Lo pueden hacer. El caso es la idea de esto. En el otro curso, el nivel número 1, pusimos un proyecto de vida individual, pero aquí, como hemos hablado de eso, de vacaciones y cosas así que tengan que ver con turismo, todavía aquí hay dos temas que nos quedan, que también lo vamos a ir explicando, que es el uso del should, shouldn't y los comparative, por si acaso usted puede comparar dentro de su pueblo algún sector que sea mucho mejor que otro. Questions, preguntas, inquietudes. ¿Qué tiempo tenemos para esto? Este es el módulo número 3. Y nada más solamente tienen esa actividad y una evaluación que es un examencito, como un mix de los dos exámenes que han visto de lo que tienen de esto. Y nosotros vamos a tener, a partir de ahora, si usted lo maneja bien el tiempo, mire el tiempo que usted tiene. Lo pueden ver, ¿verdad? Y vamos a ir viendo, pero ya en la próxima semana, a mí me gustaría que ustedes me vayan diciendo cómo van con el trabajo. O sea, qué han hecho, si han indagado, por ejemplo, algunas cosas. Esos recursos hay de más. Si usted hace, no hay que decirle ahora, ¿qué le voy a pedir? Que sean un poquito, que limpien la información. Por ejemplo, usted dice, usted busca aquí, usted quiere buscar aquí sábado, domingo, en English. Por ejemplo, usted quiere buscar algo aquí, usted viene aquí y viene y le va a aparecer algo aquí. Vamos a suponer que usted quiera coger esto. Eso es lo que le voy a pedir porque voy a tomar en cuenta eso. Mire aquí. Aquí le hablo un poco de la geografía. It is a city. Ok, usted cogió, vamos a suponer que usted cogió. Haga un resumen, no ponga tantas cosas. Pero esos links que están ahí, usted me lo va a quitar. No me ponga esos links ahí con todo. ¿Cómo usted lo quita? Después que usted lo pega. Usted sabe eso. Cualquier cosa que usted no entienda de una herramienta de esa, usted me dice y yo le podría explicar. Por ejemplo, si yo vengo en el mismo documento, vamos a suponer, ya estamos casi concluyendo esta parte. Para que no lo pongan así, tal y como está ahí. Y si pueden, y cambien algo, o sea, que agreguen, es la producción que yo quiero, ¿no? Ustedes cogen los datos de ahí, pero hay cosas que ustedes saben que ustedes no necesitan. Si usted nació en un pueblo, hay cosas que usted sabe, ya usted lo que tendría es que, sé yo, eh, buscar, si va a traducir, si va a usar el traductor, no lo traduzca todo. Así es muy, por ejemplo, yo vengo aquí
la información que yo tomé, que la tengo ahí, la voy a supuestamente a pegar, la voy a pegar. Vamos a ver si se pegó. Ok. Ah, bueno, se pegó sin el... Qué raro que no se fue con todo el link. O es porque está cargando. Mire ahí. The city is the mouth of the Osama River. Pero no se pegó con el link. Pero si se pega con el link, ahí mismo usted le quita el link. Y usted le da un formato a esa letra. Un formato que se vea. Y le cambia a término. Para que no lo ponga así. ¿Entiende? O sea, que no ponerlo del mismo tamaño. Si es una presentación que usted va a hacer, usted sabe que para presentar lo ideal es de 20 en adelante. Eso es lo que yo le pido ahí. ¿Ok? No question, no more question. Ok, entonces, tenemos pendiente, guys. Entonces, let me stop the recording. Entonces, guys, aquí un momento. Okay, guys, let me